No es ningún secreto que ser madre o padre no es nada fácil. A las personas con hijos que les he preguntado, todas me han dicho lo mismo: te cambia la vida. Hay nuevas prioridades, nuevas responsabilidades. Ya no tenés el tiempo que tenías para irte de fiesta, salir con tus amigos o incluso para dormir. Es difícil, no cabe duda. Ahora, si a eso le sumas convertirte en madre o padre siendo tan solo un adolescente, se complica aún más la cosa. Prácticamente salí embarazada casi a los 16. A mi bebito lo tuve casi para cumplir los 17. Con los gastos que yo tengo ahora mismo, yo no puedo tener un hijo ahora mismo. Creo que arruinaría muchos planes a futuro y se me dificultaría el poder seguir estudiando. En casos extremos, mejor dicho, dejaría la carrera y empezaría a conseguir un trabajo para conseguir el sustento económico. La maternidad temprana es la realidad de millones de adolescentes en el mundo. En 2023 hubo a nivel mundial en promedio poco más de 41 embarazos adolescentes por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años. Pero ojo, este promedio varía bastante dependiendo de la región y América Latina está entre los más altos. África subsahariana fue la región con la tasa más alta. Por cada 1.000 adolescentes, unas 98 tuvieron un embarazo. América Latina se lleva el segundo puesto, con más de 51 embarazos por cada 1.000 adolescentes. Y para que se hagan una idea de contrastes, Europa tiene una tasa de 13 por cada 1.000. Mientras que los países industrializados luchan con problemas demográficos por bajas tasas de natalidad, en los países en vías de desarrollo, como los de América Latina, pasa todo lo contrario, una natalidad muy alta, pero en estratos muy pobres. Y eso suele estar asociado con otros problemas que vamos a ver más adelante. Pero antes de adentrarnos en el tema, ya saben que a mí primero me gusta definir para que estemos todos en la misma página. Así que empecemos por ahí. ¿Qué se entiende por embarazo adolescente? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define el embarazo adolescente como aquel que se produce en las edades de entre 10 a 19 años, es decir, durante la adolescencia. Este periodo se considera como una fase transitoria entre la niñez y la adultez. Es una etapa muy singular del desarrollo humano porque en ella se experimenta un rápido crecimiento físico, cognitivo y psicosocial. Ahora, algunos índices limitan el rango del embarazo adolescente e incluyen solamente las edades de entre 15 y 19 años. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, es una de las organizaciones que deja a las adolescentes de entre 10 y 14 años fuera de lo que se considera como embarazo adolescente. Cuando hablamos de embarazo adolescente, es muy importante diferenciar entre las mayores de 15 años y las menores de 15 años. ¿Por qué? Porque todo embarazo adolescente menor de 15 años es violencia y abuso sexual. Es generalmente producto de un acto no consensuado y muchas veces cargado de violencia. Porque las niñas que se embarazan antes de los 15 años muchas veces son sometidas por miembros de sus familias, son ocultadas a los registros públicos y los abordajes para garantizar que no se embaracen son completamente distintos en muchos casos a los que deben ocurrir en mayores de 15 años. Dentro de los embarazos de entre 15 y 19 años también se hacen dos diferencias: los embarazos no intencionados y los intencionados. Los no intencionados, ya lo dice su nombre, son embarazos que no estaban planificados y en los que la madre afirma que no quería tener al bebé. Alejandra Corao me contaba que estos representan la mayoría, más o menos un 70%. Hay un porcentaje cerca del 30% que son intencionados. No quiere decir que no sean un problema, porque aunque sean intencionados, porque le hiciste la pregunta si quería tener el bebé o no quería tener el bebé y la respuesta puede ser que sí, muchas veces esa respuesta es consecuencia de que no tenía otra cosa que hacer. Mi único proyecto de vida era ser madre para salir de mi casa donde había violencia, era ser madre para garantizar el sustento de mi familia, era ser madre para garantizar mi propio sustento. Pero ¿desde cuándo es que se considera el embarazo adolescente como una problemática social? Yo no sé ustedes, pero en mi caso, si vuelvo a ver a las generaciones pasadas de mujeres en mi familia, la edad en la que tenían hijos era mucho más temprana. Por ejemplo, mis abuelas, a mi edad, ya tenían casi que a todos sus hijos. Y no, mis abuelas no tuvieron 1 o 2 hijos. Una tuvo 6 y la otra tuvo 8. Eso quiere decir que empezaron muy temprano a ser madres. Y sé que la historia se repite en muchas familias.
Lo cierto es que los embarazos adolescentes han ido disminuyendo con los años. Hace 60 años, si vemos el promedio mundial, casi la mitad de las mujeres tenían su primer hijo antes de alcanzar los 20. Ese porcentaje ha ido bajando con las décadas y hoy en día son menos del 30%. Ese descenso tiene varias causas. Una de ellas es la emancipación de la mujer y el cambio de los planes de vida, ya no solo ser madres. Y otra es que los gobiernos empezaron a tomar acciones orientadas para reducir esas tasas y apoyar esos planes. Sin embargo, en América Latina, el descenso del embarazo adolescente es apenas notorio. En 1960 eran el 37% de las mujeres las que tenían su primer hijo antes de los 20 años. 60 años después, ese porcentaje ha bajado solo al 32%, o sea, una reducción de solo el 5% en 60 años. Es muy poco. No sorprende entonces que América Latina se lleve el puesto número 2 en el ranking mundial de regiones con más embarazos adolescentes. Veamos los números en la región. Sí, de hecho, la prima de mi esposo tiene 14 años y ya tiene un bebé. La temprana edad, obviamente fue un error a lo mejor en el momento. Se estima que en América Latina casi el 18% de todos los nacimientos en la región corresponden a mujeres menores de 20 años. Si desde ya se están preguntando el porqué de estos números tan altos, les adelanto que hay muchísimos factores que entran en juego. Más adelante vamos a verlas en detalle. Si comparamos los países de la OCDE, más conocida como el Club de los Países Ricos y con ingresos medios, en el que se encuentran 4 países de América Latina, México y Colombia destacan como los países con mayor tasa de maternidad adolescente. En 2021, Colombia registró 59 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años. La tasa en México fue de 54, ambos números muy por encima del promedio de la OCDE, que fue de 10. Pero ahora adentrémonos más en la región. Una de las tasas más altas en América Latina la registra República Dominicana. Según datos del Banco Mundial, en este país se estima que de cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años, 66 tuvieron un embarazo en 2021, un número bastante alto. Yo empecé a los 17 a tener mi primera hija. Pero ojo, este país a su vez es el que reporta la tasa más alta de uniones tempranas en la región. Según una encuesta nacional, 1/3 de las mujeres de entre los 20 y 24 años dijeron haberse casado antes de los 18 años. Y aquí se revela un factor muy importante, las relaciones impropias. Con relaciones impropias nos referimos a relaciones desiguales y de poder entre una persona adulta y una persona adolescente. Él tenía 28, yo tenía 14. Era pleito, peteos, golpes, maltrato durante mi embarazo igual. Una relación impropia es, por ejemplo, cuando la persona menor de edad en la relación tiene entre 13 y 15 años y la persona adulta es al menos 5 años mayor, o cuando la persona menor de edad tiene entre 15 y 18 años y la adulta es al menos 7 años mayor. La adolescencia es una etapa crucial porque en ella se experimentan importantes cambios físicos, emocionales e intelectuales. Cuando se establece una relación impropia, este periodo de crecimiento y desarrollo se violenta porque se fuerza a la persona menor de edad a vivir procesos para los que no está preparada y que podrían ser una amenaza a su integridad e incluso a su vida. Sí, en 2 ocasiones. Venía borracho, me pegó. Fui hasta la comisaría. La segunda vez eran sus celos, que no podía salir ni a la calle, solamente me quería tener encerrado. Me maltrató. Hubo patadas, golpes. Cuando nos fijamos en los embarazos adolescentes, las relaciones impropias son una constante. Tomemos, por ejemplo, el caso de República Dominicana. Las coloca en una situación de vulnerabilidad, que las coloca en una situación de dependencia económica de otras personas adultas de su entorno, que controlan su vida, que frenan su participación. De los nacimientos ocurridos en chicas de entre 15 y 19 años, más de 7.300 de esos nacimientos fueron producto de un padre que tenía entre 20 y 24 años. Más de 3.800 fueron producto de un padre que tenía entre 25 y 29 años. Aquí ya empezamos a hablar de diferencias de edad de hasta los 14 años. Casi 1.500 fueron producto de un padre de entre los 30 y 34 años. Y más de 500 fueron de un padre que tenía entre 35 y 39 años. Diferencias abismales de edad, hagan ustedes la cuenta. Y sí, también se registran casos en que la diferencia de edad supera hasta los 30 años. Y una vía de escape de la pobreza que muchos adolescentes toman es la de establecer uniones
con hombres que ya no son adolescentes, sino que generalmente tienen entre 7, 8 y hasta 10 años mayores que ella, para salir de la pobreza, para garantizar su subsistencia, para garantizar la subsistencia de sus hermanos, de sus hermanas. Y ahí se establece un círculo de violencia que ya genera un problema mucho mayor que el embarazo adolescente como tal. Lo que pasa es que cada embarazo la hace más dependiente de ese hombre maltratador. Y por eso el ciclo de romper la violencia es cada vez más difícil por el número de hijos asociados a esa unión. Y aquí justo nos empezamos a adentrar en las causas del embarazo adolescente. Si pensaste que la pobreza es una de las principales causas del embarazo adolescente, pues adivinaste bien. Nuestras adolescentes se siguen embarazando, especialmente las más pobres, la de las regiones más pobres, la de menor nivel educativo. Entonces, con esto simplemente queremos decir que hay un vínculo muy estrecho entre pobreza y nivel educativo, vinculado a la alta tasa de embarazo en adolescentes en nuestro país, lamentablemente. Tomando nuevamente el ejemplo de República Dominicana, vemos que los embarazos son más o menos frecuentes según el índice de riqueza. Por ejemplo, el quintal más rico presentó una tasa de fecundidad de 28 adolescentes embarazadas por cada 1000, mientras que el más pobre registró una tasa de 140 adolescentes embarazadas por cada 1000. La diferencia es bastante notoria. Y de la mano de la pobreza entran en juego factores geográficos y étnicos. Si la pobreza es más rural, habrá más embarazos rurales. Pero si la pobreza es más urbana, pues estará más ligado a esos cordones urbanos. Si la pobreza es más en comunidades indígenas, pues habrá más embarazo adolescente en las comunidades indígenas. Pero la cosa va más allá de solo la pobreza. La palabra es desigualdad, inequidades. Hemos visto, cuando hacemos esas curvas que le encantan a Naciones Unidas hacer de tasa específica de embarazo adolescente versus Producto Interno Bruto, por ejemplo, bueno, obviamente podemos ver que aquellos países muy pobres tienen tasas de embarazo adolescente más altas. Pero vemos también algunos países que no tienen un Producto Interno Bruto tan bajo como por ejemplo Panamá, pero tienen tasas específicas de fecundidad muy altas. Entonces, no está directamente relacionado con la pobreza o riqueza de un país, pero con lo que sí está relacionado son con las desigualdades y las inequidades que tiene ese país. Y en tema de desigualdad, América Latina no se salva. Les recuerdo, es la región más desigual del planeta según la CEPAL. La desigualdad le cierra la puerta a derechos esenciales que juegan un gran papel en la prevención de embarazos tempranos. Son jóvenes que tienen poco o ningún acceso a métodos anticonceptivos modernos, tienen educación sexual y reproductiva deficiente o nula. La falta de educación influye de varias maneras en los embarazos adolescentes. Una de ellas es un poco obvia. Si nadie te explica o no te explican bien, ¿cómo vas a saber? No sabía ni lo que era un cuidarse, nada de eso. Salí embarazadas. Fueron por los síntomas, ¿no? Mi mamá me dijo que su mamá me dijo que estaba embarazada. Los libros de texto cuentan con información muy escasa. El monitoreo que se les da a este tipo de clases no es el mejor. Y los alumnos llegan a niveles más altos, vamos a pensar secundaria, preparatoria, sin tener los conocimientos más básicos que hubieran podido adquirir en el 5º o el 6º año de primaria. Es decir, hay un rezago en la información que es de casi 10 años. Y esto lo que lleva es a una falta de información que tiene como consecuencia embarazos no planeados. No estamos bien informados. Si bien esto del tema de los embarazos juveniles es un tema que se escucha bastante, que también lo vemos en internet, que podemos buscar esa solución, no todas las personas tenemos este acceso. Hay muchas personas que no tienen esa facilidad de orientarse bien con las personas o quizá hablarlo con un amigo. Por otro lado, al no tener acceso a la educación, al no ir a la escuela o al colegio, al no tener una razón para imaginarse un futuro profesional e independiente, muchas adolescentes o niñas empiezan a considerar casarse o convertirse en madres desde edades muy tempranas. Ven esta opción como un plan de vida porque no se les ofrece otra alternativa. Yo me casé pensando que iba a estar mejor, pero fue todo lo contrario. Si bien es cierto que la problemática está ahí, tenemos que ir precisamente al origen
para ver cuál es la forma más adecuada de poder abordar el embarazo adolescente. Porque si la sociedad me ha dicho a mí, como hombre o como mujer, que mi rol es tal, ya sea en detrimento de mí, por lo tanto, la forma en que yo abordo la problemática o mi proyecto de vida va a estar atravesado precisamente por esa forma de ver el mundo, ese imaginario social. En México, uno de los valores más importantes que tienen las mujeres es su capacidad reproductiva. Desde edades muy tempranas, la maternidad de alguna forma se glorifica, ¿no? O se exponencia a niveles en los cuales las niñas, que a su vez están teniendo niños, piensan que su valor más importante al interior de un grupo social, de la familia, de la comunidad, es ser madres. Y con la salud pasa lo mismo. La desigualdad también impacta en el acceso a este derecho. No es secreto que los sistemas de salud pública en América Latina son deficientes y en ese sentido las personas de escasos recursos se ven más afectadas. Si tenés los recursos cuando el sistema de salud empieza a presentar trabas, tenés la opción de recurrir a servicios privados, pero esto no es una opción cuando el dinero no alcanza. De hecho, según la Organización Panamericana de la Salud, las personas pobres tienen menos acceso a servicios sanitarios. Eso se traduce entonces en un acceso limitado a la salud sexual y reproductiva, un acceso limitado a métodos anticonceptivos. Y además, dentro del propio sistema de salud, muchas veces hay tabús. Tenemos sumamente desafíos todavía en los propios actores porque en el sistema de salud, si una adolescente va a buscar un servicio de cuidado de su salud sexual, hay muchos estigmas alrededor. Te pueden encontrar con un actor del sistema que te dice, te pone en duda, te cuestiona, te estigmatiza o te niega por el simple hecho de la edad que tú tengas. Entonces, pobreza, desigualdad, falta de acceso a la educación y a la salud y violencia de género son algunas de las causas de por qué el número de embarazos adolescentes en América Latina es de los más elevados a nivel mundial. Pero, ¿cómo impacta la maternidad temprana a las niñas, adolescentes y a la región en general? Pero sí tuve complicaciones. Tuve complicaciones a riesgo, ¿no? Que podía perder a mi bebé. Las madres adolescentes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto en comparación con las mujeres de 20 a 24 años. Por ejemplo, las adolescentes se enfrentan a un mayor riesgo de sufrir eclampsia, es decir, la aparición de convulsiones durante el embarazo. También son más vulnerables a la endometritis puerperal, una infección que se produce en el útero tras el parto. Estas y otras complicaciones se traducen en un riesgo de muerte que es 2 veces mayor en adolescentes en comparación con mujeres de entre los 20 y 30 años. Así lo asegura la OMS. Y para las menores de 15 años, este riesgo de muerte es hasta 5 veces mayor. En el caso de las niñas, la falta de conocimiento de su cuerpo, de la gestación, no acuden a control prenatal, frecuentemente esconden el embarazo, pensar que tal vez no estén embarazadas y hay que dejar que pase a ver si efectivamente están embarazadas. En fin, hay como toda una gama de desconocimiento y desinformación que afecta de manera muy negativa a estos embarazos jóvenes. La UFPA incluso señala que la mortalidad materna se encuentra entre las 3 principales causas de muerte en adolescentes de 15 a 19 años en la región. Para los bebés, nacer de una madre adolescente también es un riesgo. Los recién nacidos tienen una mayor probabilidad de nacer con bajo peso, ser prematuros o enfrentar afecciones neonatales graves. Ha sido difícil porque, como le digo, él ha sido un niño que me nació débil, pero gracias a Dios se me recuperó. Estos problemas no solo complican la primera etapa de vida del bebé, sino que también ponen en jaque su desarrollo a largo plazo. La OMS también señala que el 55% de los embarazos no deseados en adolescentes de 15 a 19 años terminan en abortos, los cuales a menudo no son seguros. En América Latina se estima que 670,000 adolescentes de esta edad recurren a abortos inseguros cada año, lo que incrementa significativamente el riesgo de complicaciones de salud e incluso la muerte. El embarazo y la maternidad prematuros también pueden afectar la educación de los propios adolescentes. Un bebé trae muchas responsabilidades y en la mayoría de los casos, seguir estudiando no es una opción. Lo primero que haría sería dejar la escuela para poder empezar a trabajar y cubrir en lo que ella necesite. Al estar yo estudiando sería bastante trágico porque un bebé, si bien no me va a interrumpir todos los planes, pues sí me los puede retrasar. Pero fue muy difícil porque tuve que trabajar, tuve que dejar de estudiar
Tuve que dedicarme a mis hijos. Esta interrupción disminuye las oportunidades de acceder a la educación superior en un futuro y, sobre todo, dificulta la entrada al mercado laboral. Porque sería una niña cuidando a otra niña. Entonces, principalmente, pues, orientarla, ¿no? Lo que puede hacer y, pues, impulsarla a que siga estudiando a pesar de que, pues, ya tenga un bebé. Porque a fin del día, pues, el futuro para su bebé, pues, siendo ella menor de edad, pues no conseguirá un trabajo. Un estudio de la UNFPA en 10 países latinoamericanos demuestra que de las mujeres que se convierten en madres entre los 15 y 19 años, solo un 47% completa la educación primaria, el otro 45% alcanza la educación secundaria y solo el 7% logra alcanzar la educación terciaria. Y esto, claro, eventualmente se ve reflejado en sus ingresos. Por ejemplo, las mujeres con estudios terciarios o universitarios ganan en promedio el doble de lo que perciben aquellas que solo completaron la educación secundaria y el triple de lo que ganan aquellas que solo lograron los estudios primarios. La brecha de ingresos entre quienes fueron madres en la adolescencia y aquellas que lo fueron en la adultez es pronunciada. Por ejemplo, en Panamá, una madre adulta percibe en promedio unos $8,600 anuales, mientras que una madre adolescente percibe cerca de $5,300, o sea, una diferencia del 39%. En Perú y México, la diferencia de salarios fue del 32%. Las madres adolescentes, además, presentan mayor inactividad que las madres adultas, lo que nos lleva al impacto económico que tienen los embarazos adolescentes en los países. Según la UNFPA, el costo de la maternidad temprana en 10 países estudiados representa en total más de $9,500 millones al año. Este monto incluye los costos directos en salud, educación y servicios sociales, también los costos económicos a largo plazo debido a la menor productividad y menor ingreso de las madres adolescentes. El Producto Interno Bruto, el PIB de los países, por eso se ve afectado. Por ejemplo, la riqueza que se deja de producir debido a los embarazos adolescentes en Panamá es del 0,79% del PIB y del 0,58% en Colombia y 0,56% en Perú. Estas pérdidas, tanto de salud como de educación y económicas, subrayan la urgencia de implementar políticas efectivas que prevengan los embarazos adolescentes. Hay un país en la región que se considera como un caso de éxito por su plan para reducir la fecundidad adolescente: Argentina. En 2017, este país puso en marcha el llamado Plan ENIA, que se basa en 4 puntos. La primera, garantizar acceso gratuito a los métodos anticonceptivos de larga duración para todas las adolescentes. La segunda, garantizar educación integral de la sexualidad dentro y fuera de la escuela que incluyera la promoción de métodos anticonceptivos. Como tercer punto, implementaron consejeros que brindan asesoramiento personalizado a los adolescentes y que los motivan a ir a los centros de salud. Porque todos conocemos a los adolescentes, realmente no son de los que van al médico. Entonces necesitas tener unos servicios de salud que sean amigables para esos adolescentes. Por ejemplo, que no sean de 8 a 12, que es cuando los adolescentes están estudiando, sino que tengan unos horarios adecuados, que garanticen confidencialidad, que no necesiten ir con su padre, madre, representante o tutor legal, que puedan ir solo los adolescentes a ese servicio. O sea, necesitan tener unas características muy particulares. Y como cuarto punto, implementar actividades de promoción comunitarias en centros sociales, clubes de barrio, entre otros, para que los jóvenes conozcan sus derechos y aprendan sobre el cuidado de su cuerpo. Con esto, Argentina logró reducir en un 40% la fecundidad adolescente en los últimos años. Al parecer, están haciendo las cosas bien. Pero ojo, repito, el plan incluye educación sexual, acompañamiento profesional de los servicios de salud, acción comunitaria y acceso gratuito a diferentes métodos anticonceptivos. Y este es otro punto que destacan los expertos. Los sistemas de salud deben garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos. Hay falta de educación sexual, falta de información con evidencia científica, además de la demanda insatisfecha que hay en los sectores más empobrecidos relacionados con el acceso a métodos anticonceptivos y su uso correcto. El tabú alrededor de la sexualidad y de los métodos anticonceptivos ha limitado las opciones a las que pueden acceder las adolescentes. Los anticonceptivos de larga duración son aquellos como los implantes que duran entre 3 y 5 años dependiendo del implante, los dispositivos intrauterinos, los DIU, la T de cobre, que antes estaban vetados para las adolescentes, ahora se sabe que son perfectamente
seguros para las adolescentes, con una buena consejería y por supuesto con un seguimiento, y son excelentes para la población adolescente, porque los otros métodos que existen son las pastillas, son los condones, y bueno, para un adolescente, si para una que es una adulta es difícil tomarse una pastilla todos los días, imagínense para un adolescente. Los altos números de embarazos tempranos en América Latina no solo nos indican que hay millones de adolescentes quedando embarazadas, sino que también nos dicen que hay desigualdad social, que hay falta de acceso a la educación y a la salud, que hay relaciones impropias y violencia de género. Entonces, si queremos lograr un futuro más equitativo y saludable para las adolescentes en América Latina, es fundamental trabajar en cada uno de estos puntos. Solo así podremos garantizar que las jóvenes tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente sin obstáculos que limiten su futuro, porque algo tan complejo como la maternidad debería ser una elección informada, consciente y deseada. ¿Cómo está la cosa en tu país? ¿Se habla de educación sexual? ¿Conoces casos de embarazos adolescentes? Te leo siempre a través de nuestro canal en YouTube DW Cómo Te Afecta. ¡Chao!